Buenos días. De parte de la Facultad de Agronomía, el día de hoy presentaremos el tema sobre la ruta de la gluconeogénesis. Los integrantes de mi equipo es Mariam Ortiz, Esperanza Rodríguez, Michelle López, Juliana Cortés, Ruth González y su servidora Paola Mejía. Como sabemos, la glucosa es el principal combustible para el cerebro, sistema nervioso, eritrocitos, médula renal, entre otras cosas, consumiendo tan solo el cerebro unos 120 gramos al día y el organismo en conjunto unos 160 gramos. Las reservas glucídicas hepáticas se agotan en un plazo temporal muy corto y en periodos más largos sin ingesta de glucemia. Pero, ¿qué es la glucemia? Bueno, la glucemia es la medida de concentración de glucosa que libre en la sangre, suero o plasma sanguíneo. Las células hepáticas disponen, además del metabolismo de glucógeno, de otros mecanismos metabólicos que le permiten disponer de glucosa. La ruta anabólica encargada de esta función es la gluconeogénesis, de lo que estaremos hablando en el video de hoy, por lo cual la glucosa se sintetiza a partir de compuestos no glucídicos, tales como aminoácidos, lactato, piruvato o glicerol. Este se desarrolla en un 90% en el hígado y en un 10% en el riñón. Esta ruta glucogénica es crucial para la supervivencia, ya que permite pasar la noche y otros espacios temporales entre las ingestas, manteniendo un nivel mínimo de glucemia para el funcionamiento del cerebro, médula renal, testículos y eritrocitos. El agotamiento de las reservas glucídicas no solo se produce por falta de entrada de alimentos, también puede originarse por consumo incrementado, como en periodos de ejercicio intenso. En esta situación es igualmente importante el papel jugado por la gluconeogénesis. Reacciones específicas de la gluconeogénesis. En esta ruta, el piruvato se convierte en glucosa y comparte muchas reacciones con la glucólisis. La gluconeogénesis convierte dos moléculas de piruvato en una de glucosa a través de 11 reacciones metabólicas. 7 de estas son comunes con la glucólisis, como ya lo mencioné, puesto que son reversibles, y las otras 4 son específicas de esta ruta y son irreversibles. Como reacciones irreversibles podemos mencionar tres principales. La primera, la de convertir glucosa en glucosa 6-fosfato. La segunda, la de convertir fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Y la última, la de convertir fosfoenolpiruvato en piruvato. Esta ruta necesita de metabolitos, poder reductor y energía. Como poder reductor se utilizan 2 NADH y como energía 6 ATPs. Paso 1. Fosforilación del piruvato a fosfoenolpiruvato. La reacción glucolítica inversa se caracteriza porque tiene una gran variación negativa de energía libre, que la convierte en un proceso irreversible. Para solucionar este primer paso se requiere una serie de reacciones en las que participan enzimas mitocondriales y citoplasmáticas. Para poder entender mejor este paso, lo vamos a dividir en incisos. En el inciso A, tenemos que el piruvato que está en el citoplasma entra a la mitocondria a través del transportador correspondiente. A continuación, el piruvato carboxilasa convierte el piruvato en oxalacetato. En el inciso B, tenemos que el oxalacetato se reduce a malato mediante el malato deshidrogenasa mitocondrial, que utiliza como coenzima el NADH, una de las reacciones reversibles del ácido cítrico. Después, en el inciso C, el malato sale de la mitocondria utilizando el transportador malato a cetoglutarato y en el citoplasma se vuelve a oxidar a oxalacetato por la enzima del malato deshidrogenasa citoplasmática. Y por último, tenemos que por acción del fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, el oxalacetato se transforma en fosfoenolpiruvato por el consumo de energía. Segundo paso.
hidrólisis de la fructosa 1,6-bisfosfato a fructosa 6-fosfato. Esta reacción es catalizada por fructosa 1,6-bifosfatasa, reacción que depende del magnesio que interviene la molécula de agua y se libera un fosfato inorgánico. Una vez que el malato salió de la mitocondria hacia el citosol y el malato se reoxidará de nuevo a oxalacetato, viene la segunda reacción en el que el oxalacetato se convertirá en fosfoenolpiruvato por la acción de la fosfoenolpiruvato carboxilasa. Esta reacción dependerá del liogmagnesio y también precisa GTP, que es el que da el grupo fosfórico. Esta reacción, que es una reacción irreversible a nivel intracelular, a diferencia de la reacción de conversión de piruvato a oxalacetato. Entonces aquí viene lo interesante, que podemos observar que cuando el piruvato pasa a fosfoenolpiruvato, en estas reacciones se gastan dos moléculas de alta energía. Usa una de ATP y otra de GTP. Ahora, si el precursor glucogénico es lactato, su oxidación a piruvato en el citoplasma proporciona NADH y podemos resumirlo como lactato a piruvato, de piruvato a piruvato mitocondrial, de piruvato mitocondrial a oxalacetato, de oxalacetato a fosfoenolpiruvato mitocondrial, de fosfoenolpiruvato mitocondrial a fosfoenolpiruvato citoplasmático. En el paso 3, la desfosforilación de la glucosa 6-fosfato a glucosa libre. Esta reacción catalizada por la glucosa 6-fosfatasa es realizada en el retículo endoplasmático de los hepatocitos y es la misma que se ha descrito en la glucogenólisis a nivel hepático, justificando que el hígado pueda liberar a la corriente sanguínea glucosa libre. Balance global de la gluconeogénesis. La reacción global de la ruta sería 2 piruvato más 4 ATP más 2 GTP más 2 NADH más 4 H2O, glucosa más 4 ADP más 2 GDP más 6 Pi más 2 NAD más 2H. Precursores de la gluconeogénesis. Los precursores más importantes son el lactato, algunos aminoácidos y glicerol que se incorporan a la vía gluconeogénica a nivel de piruvato, oxalacetato y deshidroxiacetona fosfato respectivamente. La gluconeogénesis se ve favorecida cuando abundan las moléculas oxidables a partir de las cuales estas se puede iniciar la síntesis de glucosa y la energía necesaria, que es el ATP y el dinucleótido de nicotinamida y adenina. Los precursores gluconeogénicos estos se convierten en apiruvato o bien entran en la ruta por conversión a oxalacetato o deshidroxiacetona fosfato.